Sí, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Ok. Bueno, pues entonces, vamos a dar inicio a este webinar. Muchas gracias por inscribirse y participar. También les comento, informo que, bueno, pues la presentación o el webinar se está grabando, pues también es parte de una promoción que hacemos para nuestros cursos y servicios de FUTME, que es Fuerza Técnica en Metrología y Calidad. Ya me conocen algunos de ustedes, o seguramente todos ustedes, pero bueno, aquí está mi currículum de presentación. Yo soy Juan Esquivel, servidor. Eh, tengo una maestría en Administración de Empresas con especialidad en Calidad y Productividad por parte de TecMilenio. Soy ingeniero industrial por parte de la UAM Azcapotzalco y tengo certificaciones como Black Belt por parte del TEC de Monterrey, así como certificación como auditor líder en IATF 16949 y certificaciones en AUCOM 1, 2 y 3, así como certificación GD&T. Mi experiencia es de haber laborado 24 años para Grupo Bocar como jefe de metrología y con una gerencia de todo el Grupo Bocar en cuestión de las áreas de metrología. Después, en el 2019, me separo, me voy como socio a una empresa que se llama DT Technics. Ahí estuve fungiendo como director de desarrollo y validación de equipo de inspección, medición y prueba, así como director de academia. Y actualmente, bueno, pues tengo esta empresa que es Fuerza Técnica en Metrología y Calidad, en la cual soy el director y me dedico pues prácticamente a dar cursos, asesorías y consultorías en temas de calidad y metrología. Mi experiencia es con máquinas de medición de coordenadas, con todo lo que son laboratorios de metrología, con cursos de tolerancias geométricas en varios niveles, desde cosas muy básicas hasta niveles avanzados, cálculo de stack-up, diseño de gauges, entrenamientos en todo lo que son core tools, y precisamente parte de los core tools es esto de SPC o control estadístico, del cual también hice ahí algunos proyectos en Grupo Bocar, donde, bueno, pues yo era el responsable de lo que era el software estadístico de QStat, que pues se implementó en todas las plantas de Grupo Bocar, y pues la cual estaba con mi responsabilidad. Parte de lo que es esta empresa, Fuerza Técnica en Metrología y Calidad, es que hacemos cursos de capacitación y entrenamiento, así como consultoría y asesoría, pues en todos estos temas de metrología y control de calidad. Asimismo, bueno, pues también tenemos, como habrán visto en el previo de la presentación, pues tenemos cursos y venta de equipos de medición de la marca Zeiss, así como de la marca Scantech, lo que son escáneres láser, etcétera, ¿vale? Y aquí, pues, los datos de nuestra empresa, de mi contacto y nuestro correo, así como nuestros números de WhatsApp. Eh, el tema que vamos a ver hoy en este webinar es algo pues de control estadístico, y esta presentación la hice hace algunos años. En algún momento, bueno, pues yo como cabeza de grupo de metrologías de Grupo Bocar, pues éramos un cliente predilecto de Zeiss, y cuando Zeiss inauguró su Tech Center, me pidieron hacer una presentación donde yo pudiera hablar de cómo nos beneficiaba la tecnología de Zeiss en Grupo Bocar. Y yo acababa de terminar mi diplomado, mi certificación como Black Belt, y hablé sobre este tema de variación que involucra prácticamente el control estadístico llevado con la metrología y la medición precisamente en máquinas de medición por coordenadas. Y esto, bueno, pues comienza de la siguiente manera, ¿no? Hablo precisamente de la variación y de que, bueno, pues la variación está presente
pues en todos lados, ¿no? Si está presente en las relaciones, en el amor, y mira que mañana es Día del Amor y la Amistad, ¿sale? Si está presente hasta en el amor, pues en el sistema de medición y en los procesos también, ¿sale? Entonces, pues vemos que los sistemas de medición presentan variación desde sistemas tan sencillos como este, que es el de este calibrador Vernier, hasta, por ejemplo, sistemas de medición más complejos como este Fixture, o hablando también de una máquina de medición por coordenadas, también tienen variación, ¿sale? Solo que pues hay que conocerla, hay que evaluarla para saber cuál es la variación, y con esa variación de mi sistema de medición, pues poder controlar procesos ya de producción para ser confiables en las mediciones y habilidades pues de estos procesos, ¿no? De esta manera, bueno, pues es la introducción para decir, bueno, pues que necesitamos conocer la variación pues de nuestros procesos, ¿no? Y estos procesos pueden ser procesos de medición, por lo tanto necesitamos conocer la variación del sistema de medición. Podemos tener también variación en la máquina, y por lo tanto, pues es importante conocer cuál es la variación de mi máquina, de mis procesos, ¿sale? Pero también podríamos conocer la variación del proceso por ejemplo, en un proceso nuevo. Cuando vamos a lanzar un proceso, pues estos también tienen variación y hay que medirla a través de un proceso de PPAP. Y también una vez que ya ha sido aprobado el PPAP, pues tendríamos que controlar y conocer la variación de nuestro proceso pues en curso, ¿sale? Y de esta manera, bueno, pues es como iniciaba yo esta plática de cómo me ayudaban las máquinas de medición de coordenadas para hacer control estadístico de mis procesos. Entonces, a partir de aquí, bueno, pues decimos, tenemos que conocer cuál es la variación. ¿Y cómo vamos a conocer la variación? Pues también, primero que nada, tengo que conocer cuál es el requerimiento de mi cliente a través de conocer la voz del cliente. Para nosotros, como metrólogos, pues la voz del cliente son las especificaciones, lo que está en los dibujos, las tolerancias, las características, o inclusive hoy por hoy, pues ya mucho se hace con modelos CAD, que bueno, pues también tienen tolerancias, especificaciones dentro de un modelo CAD, ¿sale? Entonces, algo de lo que tengo que conocer, pero pues también tengo que conocer mi proceso y escuchar cuál es la voz de mi proceso. Y la voz de mi proceso, hablando de variación y de estadística, se llama desviación estándar, ¿vale? Si yo conozco la desviación estándar de mis procesos, pues entonces puedo conocer qué le puedo entregar al cliente para darle productos dentro de especificación acorde a lo que mi cliente pide. De esta manera, bueno, pues la voz del cliente la vamos a traducir a través de los diseños, los modelos CAD, los dibujos con especificaciones, con tolerancias que debemos de cumplir, ¿sale? Y también debo de conocer mi proceso para que lo pueda transformar mis productos y entregar piezas pues de la calidad que nos pide el cliente, ¿sale? ¿Cómo conozco la variación de mis procesos? Pues a través de medirlo y calculando la desviación estándar, ¿sale? Entonces tengo que medir, tengo que tomar datos de mi proceso y conocer la variación. La variación es, primero que nada, calcular la desviación estándar, y aquí tenemos la típica fórmula de una desviación estándar muestral, donde el sigma es este símbolo, sigma es el símbolo de la desviación estándar, y pues prácticamente es una operación, pues esto que vemos aquí pues es un promedio de las distancias cuadráticas de cada valor de las X con respecto a el promedio de los valores elevado al cuadrado y dividido entre la cantidad de datos menos 1 para una desviación estándar pues del tipo muestral, ¿sale? Aquí una explicación pues de esa desviación estándar, ¿sale? Si nuestro proceso tiene una distribución del tipo normal
como la que vemos en esta gráfica o en esta campana de Gauss, pues entonces podemos decir que la desviación estándar es el promedio de las distancias de cada punto al promedio de todos los puntos, es decir, la distancia que hay del punto al punto medio, la distancia que hay de aquí para acá, y para no ver involucrados valores negativos, se eleva al cuadrado, precisamente para elevar la influencia de ese signo, ¿sale? Y posteriormente, pues se saca la raíz cuadrada y se divide entre la cantidad de datos menos 1, si hablamos de una desviación estándar muestral, ¿sale? De esta manera tenemos que la desviación estándar pues es una sumatoria de distancias elevadas al cuadrado, ¿sale? Entre la cantidad de ellos menos 1, y a todo esto pues le tendríamos que sacar raíz, ¿sale? Prácticamente es un promedio de distancias elevadas al cuadrado, ¿sale? Lo que tenemos aquí, y eso es la definición, bueno, pues de lo que sería una desviación estándar. Si yo conozco o puedo calcular el valor de la desviación estándar, podría conocer la variación de esos datos, ¿sale? Si los datos presentan una desviación, una distribución de tipo normal, es decir, que se distribuyan en una campana de Gauss, como esta que vemos aquí, entonces puedo multiplicar la desviación estándar por 6 y de esta manera conocería pues la variación que presentan esos datos. Ahora bien, ¿de dónde obtienes esos datos? ¿Sale? De un proceso de producción o de un sistema de medición, ¿sale? Si tú conoces la variación, podrías conocer qué tan capaz eres de fabricar piezas dentro de SPEC o de medir datos que sean confiables. Otra vez, partimos pues, de dónde provienen esos datos en los que estás sacando esa variación o esa desviación estándar. La multiplicas por 6 y entonces conoces la variación de esos datos. Si los datos provienen de tu proceso, pues son datos de la variación de tu proceso. Si los datos provienen de tu sistema de medición, pues serían datos de tu instrumento, ¿sale? Entonces, antes de iniciar un análisis de control estadístico de mi proceso, pues tengo que asegurarme que mi sistema de medición es suficientemente confiable, ¿sale? Y en la norma BDA se habla de un estudio que aquí le llaman estudio de tipo 1. Este estudio debe de presidir al estudio de funcionalidad, donde se checan factores importantes desde la resolución y precisión del instrumento con la intención de evitar desperdicio de tiempo y esfuerzos en el sistema de medición que pues no cumplirán con los requerimientos de lo que es el instrumento. Este estudio de tipo 1 evalúa factores claves en un instrumento de medición como son la repetibilidad, la precisión y la linealidad. Todo en periodo corto de tiempo. Y los dos valores calculados son el CG y el CGK. Y me marca aquí también un AC que es la accuracy o la precisión, ¿sale? Pero básicamente los más relevantes es el CG y el CGK, ¿sale? Si puedo conocer el CG y el CGK, esto me daría la confianza de que mi sistema de medición sería bastante aceptable o sería algo de lo cual puedo desconfiar dependiendo de los valores que obtenga del CG y del CGK, ¿sale? Aquí el valor mínimo aceptable de un CG-CGK debería ser de 1.33, ¿sale? Si el resultado del CG me da 1.33 o más, entonces mi sistema de medición es lo suficientemente confiable para medir esa característica de esa tolerancia. Y este estudio se hace por características y por tolerancia, ¿sale? Entonces, este estudio es realizado con un operador, el cual medirá una misma pieza, una sola pieza, ¿sale? Pero en 50 veces, es decir, va a repetir la medición de la misma pieza 50 veces, ¿sale? El valor de la característica de la parte deberá de ser un valor de una pieza conocida, de un máster o de alguna
dimensión evaluada con algún otro sistema de medición que pues sea más confiable y más preciso, ¿sale? Para tener un valor conocido y poder alimentar nuestra fórmula del CGK con el valor de referencia, ¿sale? Si es un máster, un gauge, pues sería mucho más práctico y más fácil poder hacer este estudio de CG y CGK, ¿sale? Y entonces, bueno, pues esta pieza deberá de ser de un valor conocido, medida por otro instrumento de medición de más confianza. En caso de que sea un máster, deberá de ser uno diferente al que se usa para calibrar el instrumento, ¿sale? Y pues entonces les decía, vamos a obtener de aquí algo que se llama CG y el CGK, los cuales el valor esperado debería de ser 1.33 o más. Si esto resulta así, pues entonces mi sistema de medición es confiable y si no, bueno, pues necesitaríamos mejorar el sistema de medición, ¿sale? Y para esto, bueno, hago aquí también una analogía para explicar el CG y el CGK, de cómo funciona también el PP y el PPK, ¿sale? Y esto del PP y el PPK es un parámetro que utilizamos en control estadístico precisamente para decir si mi proceso tiene la suficiente capacidad de fabricar piezas dentro de especificación, obviamente piezas buenas, ¿sale? Y entonces, suponiendo que esto es un tráiler que va en un carril, ¿sale? Si el tráiler mide el mismo tamaño de ancho que el carril, suponiendo, voy a dibujar aquí, si el tráiler es más ancho que el carril, suponiendo que estas líneas rojas fuera el carril, pues el tráiler siempre estaría fuera del carril y correría alto riesgo de que tuviera algún accidente, ¿sale? Eh, lo cual no es muy sano, ¿sale? Si el tráiler midiera lo mismo que que el carril, es decir, que el tráiler eh, quepa una vez dentro del carril, pues aún así sigue siendo algo riesgoso. Aunque el tráiler no se sale, el chofer necesitaría tener mucho control para no salirse del carril, para no variar, porque si sale, pues nuevamente tiene riesgos de colisión, ¿sale? ¿Qué sería lo ideal? Pues que el carril fuera pues más ancho o el tráiler más angosto, ¿no? Para que si el carril tiene este ancho, pues el chofer tiene toda esta posibilidad de poder variar dentro del carril sin el riesgo a salirse y que tenga pues un accidente, ¿sale? Entonces, dicho lo anterior y aterrizando esto a palabras ya de estadística, en un proceso donde los datos presenten una distribución de tipo normal, como esta campana de Gauss que tenemos aquí, pues esta campana haría las veces del tráiler, ¿sale? Dependiendo de la campana. Si la campana estuviera muy ancha, muy gorda, por ejemplo, algo así, pues estas colitas estarían fuera de los límites de la especificación, de la tolerancia. Y entonces, pues evidentemente todas estas piezas estarían fuera de la especificación, serían piezas malas. Es como cuando cuando el tráiler estaba más grande que el carril, ¿no? Había ese riesgo y por uno u otro lado podría chocar, ¿sale? Si la curva midiera lo mismo que los límites de la tolerancia, por ejemplo, que la curva estuviera algo así, ¿sale? Aún así se corre riesgo porque cualquier variación que pudiera tener el proceso, ¿sale? O que se llegase a desgastar la herramienta,
pues esto va a empezar a salirse poco a poco y vas a también a enviar piezas fuera de especificación. También presenta un alto riesgo de mandar piezas malas al cliente, ¿sale? ¿Qué es lo ideal? Pues que esta curva pueda caber por lo menos 1.33 veces en el ancho de la tolerancia, ¿sale? Y si esto funciona de esta manera, que la curva quepa 1.33 veces en el ancho de la tolerancia, entonces mi proceso, decimos, es capaz de producir piezas buenas, ¿sale? Esto lo podemos ver matemáticamente con esta fórmula, ¿sale? Donde el PP es igual a el límite superior de control menos el límite inferior. Es prácticamente pues toda la tolerancia entre 6 veces la desviación estándar. 6 veces la desviación estándar, pues es el ancho de la curva normal, ¿sale? Si esto es mayor o igual a 1.33, mi proceso tiene una buena capacidad de producir piezas dentro de especificación, ¿sale? Eso en cuanto al PP, pero también hay otro indicador que se llama CPK o PPK, ¿sale? Y el PPK lo que hace es tomar cuál es la distancia que hay del centro o del promedio de los datos, el centro de la curva normal con respecto al límite superior y la distancia que hay del promedio con respecto al límite inferior. El que sea menor, el valor que resulte menor de la distancia al límite superior o al límite inferior, ese sería el considerado como indicador PPK o CPK, ¿sale? Y esto, bueno, pues lo haces con una fórmula en la que hacemos, por ejemplo, el límite inferior menos el promedio, que sería la distancia que hay de aquí para acá, dividido entre 3 desviaciones estándar. O hacia el lado contrario, el promedio menos el límite superior, ¿sale? Y dividido entre 3 desviaciones estándar. Entonces, lo que vamos a obtener son estas distancias que hay de aquí para acá o la distancia que hay de aquí hacia este lado. Y si esa distancia cabe 1.33 veces, pues entonces decimos que además mi proceso tiene una capacidad real de fabricar piezas dentro de especificación, ¿sale? Eso, pues se refiere al centramiento de los procesos, ¿sale? Y esta misma analogía es la que vamos a utilizar para entender cómo funciona el CG y el CGK, ¿sale? Y entonces, aquí ya no vamos a medir piezas del proceso, sino que para explicar el CG, pues lo que voy a hacer es estudiar el instrumento de medición. ¿Cómo hago esto? Pues midiendo una misma pieza, ¿sale? Si mido una misma pieza 50 veces, pues la pieza no va a variar, ¿sale? Y si obtengo variación de mis resultados, pues esa variación es porque mi sistema de medición está variando, ¿sale? Siempre hay una variación en el sistema de medición. Cuando mides 50 veces la misma pieza, pues vas a encontrar variación en los resultados y aquí lo que tendremos que identificar es precisamente la desviación estándar, ¿sale? De esos 50 resultados medidos de la misma pieza con el mismo instrumento, pues puedes obtener lo que es la desviación estándar. Si tú la desviación estándar la multiplicas por 6, entonces lo que estás encontrando es la variación de la distribución normal de tu sistema de medición. Y lo que hace el CG es comparar esa variación del sistema de medición contra el 20% de la tolerancia. Si la variación del sistema de medición cabe 1.33 veces en el 20% de la tolerancia, entonces tu sistema de medición tiene una buena capacidad para medir esa característica de esa tolerancia. ¿Sale? Entonces, la fórmula pues, del CG es 0.2 por la tolerancia entre 6 desviaciones estándar, donde esas desviaciones estándar son
lo que estás encontrando de los datos evaluados de una misma pieza medida 50 veces. ¿Sale? Y si conoces además el valor de referencia de la pieza, es decir, el valor esperado, ¿sale? Si tienes el certificado de medición de ese gauge o de esa pieza, pues conoces el valor, digámoslo así, el valor verdadero, ¿sale? O el valor de certificado de esa pieza o de ese gauge. Y entonces podríamos calcular algo que se llama el CGK, en donde el CGK hace analogía al CP y al CPK, por ejemplo, en donde el CGK es el 10% de la tolerancia, pero aquí vamos a involucrar el bias del instrumento de medición. Y el bias del instrumento de medición es el valor verdadero de la pieza, el valor que tienes del certificado de medición de esa pieza, menos el promedio de todos los valores de las 50 mediciones que hiciste, ¿sale? Entonces, cuando tú haces muchas mediciones de la misma pieza, 50 veces, y le restas el valor del gauge, del valor verdadero de esa pieza, pues la diferencia es el bias, ¿sale? Entonces, aquí involucramos la exactitud o el error de localización del instrumento en relación al 10% de la tolerancia y se divide entre la mitad de la curva, que son pues 3 desviaciones estándar. Si este resultado nos da mayor a 1.33, pues entonces decimos que mi instrumento tiene la capacidad real de poder medir esa característica correctamente de esa tolerancia. Entonces, aquí tenemos en esta diapositiva el CG y el CGK, donde el CG es el Capability Gauge o el índice de capacidad potencial de mi sistema de medición, y el CGK es el Capability Gauge Category, que es el índice de capacidad real, ¿sale? Aquí podemos ver también nuevamente las fórmulas, donde el CG es el 20% de la tolerancia entre la variación del instrumento, entre 6 sigma. Si esto me da arriba de 1.33, podríamos decir, en cierta forma, que mi instrumento tiene la capacidad de repetir correctamente para medir esa tolerancia, ¿sale? Está involucrada la repetibilidad, ¿sale? Únicamente repetibilidad, no se involucra reproducibilidad, ¿sale? Pero el sistema de medición puede replicar muy bien para medir esa tolerancia, ¿sale? Y el CGK involucra este detalle del bias, ¿sale? Entonces, al involucrar el bias, estamos involucrando la exactitud del instrumento, el sesgo que pudiera tener, ¿no? El bias es ese sesgo, ¿no? Entonces, si el resultado de este CGK es mayor a 1.33 y este también fue mayor a 1.33, entonces decimos que además de que repite bien, mi instrumento da los resultados muy exactos o muy precisos para la tolerancia que voy a medir, ¿vale? ¿Esto a qué viene a colación con las máquinas de coordenadas? Bueno, pues normalmente lo que hacía hace muchos años es que, bueno, pues el programa de medición lo hacía, digamos, el gurú de programación de la planta, ¿no? Y la siguiente pregunta, bueno, ¿y cómo sabes que este cuate hizo su programa está correcto y funciona bien, ¿no? Ah, pues porque es el mejor programador que tenemos, pero eso, pues eso no me da tanta confianza, ¿no? Porque pues también se puede equivocar y también puede haber otros factores que pueden darnos o generarnos variación en el sistema de medición, ¿sale? Entonces, eso es lo mismo que si me juraran ante la Virgen de Guadalupe que prometen hacerlo bien, ¿no? Puede pasar y puede no pasar, ¿no? Y ni siquiera se dan cuenta. Entonces, para no hablar en base a estas circunstancias, pues tendremos que hablar con datos. Esos datos, para saber si un programa de medición de CMM es correcto o no,
pues yo lo apliqué con el CG y el CGK. Y entonces, cada programa de medición que hacían mis programadores de Grupo Bocar, para liberarles el programa y asegurarme con datos estadísticos de que el programa funciona correctamente, les pedía que corrieran una misma pieza medida 50 veces de todas las características que tenía que evaluar esa pieza. Si eran 2 características, bien; si eran 100 características, pues también, ¿no? Al final corrían el programa y arrojaban esas mediciones. Y como yo ya tenía mi software implementado en la CMM, pues nada más era consultar el software, unos botonazos y listo, ¿no? De otra manera, pues tendrías que aterrizarlos a una hoja de Excel o a Minitab y hacer el cálculo del CG y el CGK, ¿no? Esto que ves aquí, esta gráfica, es algo que arroja el Minitab, también lo hace, y como verás aquí está el resultado del CG y del CGK. En este caso, el CG me está arrojando 1.70, lo cual significa que está bien, ¿sale? De su índice de capacidad potencial, pero el índice de capacidad real me dice que está en 1.94, lo cual es una capacidad pobre, ¿sale? Además, vemos todas las medidas cargadas hacia el límite inferior, ¿sale? Esto quiere decir que que su capacidad de exactitud del instrumento no es muy buena y que hay que corregirlo, ¿sale? Su bias posiblemente esté alto, ¿sale? Entonces podríamos decir, este instrumento repite muy bien, pero está un poco sesgado. Hay que hacerle una corrección, hay que hacerle un offset para que dé resultados más precisos y más exactos, ¿sale? Entonces, para quitarnos de ambigüedades, pues yo pedía que a todos los programas les hicieran un estudio de CG y CGK, y pues hasta nos llevábamos muchas sorpresas, ¿no? Porque cosas que pensábamos que medía la máquina muy, muy bien, pues resulta que no era así, ¿no? Sino que había características, por ejemplo, aquí, posiciones, true positions, que me dicen que su capacidad es pobre, ¿sale? Y entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues esto ya era un indicador de que la máquina de medición, aunque era una super size, aunque era con dispositivo, etcétera, pues había oportunidades de mejora en ese programa, ¿no? Y estas oportunidades de mejora en la medición, pues podrían ser varias cosas, ¿no? Por lo regular empezaba tratando de revisar los palpadores, que no estuvieran flojos, que no estuvieran muy largos, que tocaran bien, pero también pudiera ser inclusive el sistema de sujeción de la pieza en la máquina de coordenadas, ¿no? Que el dispositivo la acomodara bien de la misma forma siempre, porque para hacer este estudio e implementes todo el sistema de medición, hay que quitar y poner la pieza, ¿vale? Entonces, bueno, pues son ahí algunas condiciones que revisaba para saber si mi sistema de medición pues era algo confiable y podría utilizarlo para medir mi proceso, ¿sale? Y hasta que el CG y el CGK de todas las características me diera bien, entonces ya era un indicador de que podía liberar el proceso, el programa de medición para medir el proceso, ¿vale? Y bueno, pues esto era parte de mi software de QStat, donde, bueno, pues todos los datos se almacenaban. Por ejemplo, este se ve muy, muy bien. Los datos se ven centrados. Aquí está el 20% de la tolerancia, 10 hacia arriba, 10 hacia abajo, y se compara, pues, cuántas veces cabe esta variación, que son las líneas punteadas de color azul, pues dentro de este más o menos 20%, y pues los resultados en este caso son muy, muy bien, ¿no? Aquí ya los resultados numéricos de los cálculos que hacía el software, donde el CG y el CGK, bueno, pues están chulada, ¿no? Arriba de 1.33, muy por arriba. Esta es una característica que la máquina podía medir de manera muy, muy confiable, ¿sale? Pero eso no significa que todas las características las va a hacer así, y hay que revisar todas y cada una de esas características de un programa de mesa de coordenadas para saber si realmente es algo en lo que puedes confiar, ¿sale? Y esto es con software Minitab. Por ejemplo, aquí vemos una variación muy grande
Y también vemos los índices de capacidad que se quedan pobres, ¿sale? Asimismo, la repetibilidad, pues también nos da un porcentaje muy alto, lo cual no es sano, ¿no? Lo esperado aquí en la repetibilidad es que sea abajo del 10%, o 10% o menos, ¿sale? Pero básicamente los más importantes son CG y CGK, ¿no? ¿Sale? Una vez que ya he asegurado que mi sistema de medición funciona de manera aceptable, pues lo siguiente es revisar ya mi máquina, ¿sale? Y para no meterle tantas mediciones, amiga, a mi máquina, pues primero libero un ajuste, hago mediciones de el ajuste, no con la máquina de coordenadas, ¿no? Sino con los instrumentos de control que tenga yo en piso para poder evaluar las características críticas y revisar que estas características críticas pues se encuentren dentro de estos límites, ¿sale? O dentro de estas variaciones en las especificaciones de la tolerancia que tenga la pieza. Si son tolerancias bilaterales, que varíen más o menos en este porcentaje. Si es unilateral inferior, pues en este rango. Si es superior, pues en este otro, ¿sale? Y bueno, ir viendo ese tipo de variaciones. Si está más o menos en este rango, entonces ya puedo pedir piezas para hacer un estudio de capacidad de máquina, ¿sale? Y cuando yo llegué hace muchos años a la empresa, pues decíamos que un estudio de control de capacidad del proceso, pues era tomar 30 piezas de una máquina, piezas continuas, y sacar el CP y el CPK, lo cual está muy lejos de la realidad, ¿sale? Realmente nosotros decíamos que era un estudio de capacidad de proceso, pero pues realmente era una capacidad de máquina. Un estudio, no sé, no de CP y CPK, sino de CM y CMK. Aquí lo que se hace, pues, es una corrida de 30 piezas continuas, ya ajustaste tu proceso, ya está preliberado, ¿sale? Y entonces, pues, ya puedes meterlo a una medición un poquito más pesada, más grande. Tomamos 30 piezas. En este caso, bueno, pues son piezas continuas, ¿sale? Y hacemos ya los cálculos, ¿sale? Hay que hacer pruebas de normalidad, hay que hacer pruebas de estabilidad para después calcular el CM y el CMK, ¿sale? Las pruebas de normalidad se refieren a conocer qué tipo de distribución presentan tus datos, ¿sale? Por lo regular siempre hablamos de distribución de tipo normal, como esta número 2 que vemos aquí, pero en la realidad los procesos no todos tienen una distribución normal, y aquellas características que son como por ejemplo tolerancias geométricas, la distribución no es una distribución normal, sino por lo regular vamos a presentar una normal logarítmica. Tolerancias como perfil, posición, rectitud, que son tolerancias geométricas unilaterales, no presentan distribución normal, por lo regular van a presentar una normal logarítmica, y algunas otras características pues, van a presentar otros tipos de distribuciones. Entonces, antes de que tú hagas el cálculo del CP y del CPK, o de PP y de PPK, o CM, CMK, ¿sale? Tienes que hacerlo en base al tipo de distribución que presentan. De otro modo, vas a incurrir en un error de cálculo del CM y del CMK, o del PP y del PPK, ¿sale? Si tenemos una distribución de este estilo y asumimos el cálculo como una distribución normal, pues se va a cometer el error. Y un error donde estás calculando o tienes un resultado que podríamos pensar que es muy bueno, cuando en realidad el tipo de distribución que aplicaste no se amolda a los datos que realmente presenta el proceso, y pudieras pensar que está muy bien cuando realmente no es así. Pero si los cálculos los hacemos adaptando una curva que realmente se amolde al tipo de distribución que presentan los datos, pues podremos hacer un buen cálculo de la capacidad de este proceso. Y la palomita es porque el cálculo es correcto, aunque el resultado me dice que la capacidad de mi sistema, de mi máquina o de mi proceso, pues la verdad es pobre, ¿no? 1.07 es una capacidad pobre para la habilidad de un proceso.
También, pues debemos de esos datos graficarlos en una carta de control XR y verificar la estabilidad del proceso, ¿sale? Para esto, para eliminar causas especiales que pudieran presentarse, ¿sale? Como son puntos fuera de los límites de control, corridas, tendencias oscilatorias o adhesiones a la línea media o adhesiones de puntos a los límites, ¿sale? Estas son pruebas de estabilidad y de normalidad. Y si alguno de estos casos llegase a presentarse en nuestros gráficos de control XR, pues tendríamos que hacer el análisis de estos casos para ver si son causas especiales o es alguna causa común de tu proceso y ver qué vamos a hacer con esos datos, si los consideramos para el análisis o los eliminamos y seguimos tomando más datos de medición. ¿Sale? Entonces, bueno, pues tenemos que identificar con gráficos de control de tipo de promedios y de rangos si hay causas especiales como esta que tenemos aquí y analizar a qué se deben esas causas especiales para poder concluir qué vamos a hacer con eso, ¿sale? Una vez analizadas las causas especiales, pues ya podemos proceder a hacer el cálculo de la capacidad real de la máquina a través del CM y el CMK. Y si se fijan, pues la fórmula es igual que la que vimos hace un rato para ver el PP y el PPK, ¿sale? Que es la tolerancia, límite inferior menos el límite superior menos el límite inferior, entre 6 veces la desviación estándar. Donde la desviación estándar vamos a utilizar la misma formulita que explicábamos hace un instante, ¿sale? Y el CMK, pues es el que resulte menor de el límite superior menos el promedio entre 3 desviaciones o de el promedio menos el límite inferior entre 3 desviaciones. El que resulte menor de estos resultados, pues será el valor que tengo que reportar como índice de capacidad real de la máquina, que es el CM y CMK. ¿Sale? Entonces, el objetivo de este estudio es conocer si la máquina puede tener habilidad suficiente para fabricar piezas con las tolerancias que exige el cliente. Y es un estudio previo, es un estudio corto, previo a lo que vamos a hacer para hacer la liberación del PPAP. Lo ideal es que en este estudio no nos vayamos al 1.33, sino nos vayamos más arriba, a 1.67, ¿sale? Porque es un estudio cortito y la exigencia debería de ser más alta. Entonces, lo que deberíamos de esperar es encontrar 1.67 en un estudio de CM y CMK o en un estudio de capacidad de máquina, ¿sale? Si todas las características, y otra vez, pues yo medía esto con máquina de coordenadas y con un software de CUDAS, pues podía ver todas las características del programa de medición, las N características, lo metíamos a software, evidentemente todo esto se almacenaba y con algunos cuantos botonazos, pues podía obtener el valor de los índices de capacidad de máquina y pues tenía que poner atención o corregir mi proceso. Ya no hablo de mi sistema de medición, ya verifiqué mi sistema de medición, garanticé que estaba bien. Ahora lo que tengo que ver es que mi proceso fabrique esas características, pues, de la forma correcta, ¿sale? Porque una capacidad, un CM de 0.8, pues está muy pobre, ¿sale? Cuando fabrique más piezas, esto va a arrojarnos muchas más piezas fuera de especificación, ¿sale? Una vez que ya dejé pues todas las características en un estudio corto de 30 piezas de capacidad de máquina CM, CMK, pues ya podría proceder con un estudio un poquito más largo, una liberación PPAP, una liberación de mi proceso y entonces puedo proceder acá a calcular mis indicadores de PP y PPK, ¿sale? Aquí lo que tengo que hacer pues es sacar o obtener más piezas, medir más piezas de mi proceso acorde a lo que nos diga el PPAP, ¿sale? Y lo que nos dice es que tienes que tener por lo menos 120 piezas medidas
o un lote de producción de un turno, o 300 piezas fabricadas, y de esas pues debes de medir 120 piezas. Estas 120 piezas, pues tenemos primero que nada asegurarnos que no hay errores en la medición. Tenemos que analizar también si el proceso tiene un comportamiento normal, revisar si el proceso es estable y entonces ya proceder a hacer los cálculos de PP o PPK o CP, CPK, dependiendo qué vas a estudiar, ¿sale? Aquí, bueno, pues tenemos la misma explicación del tráiler, pero vemos en la fórmula que el PP también es la misma, ¿sale? Es la tolerancia entre 6 desviaciones estándar, y la desviación estándar pues también se calcula con la misma fórmula. De igual manera, el PPK, pues también voy a calcularlo con la misma formulita del CM y del CMK, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un PPK y un CMK? Pues la cantidad de piezas, ¿sale? También la diferencia es que en el CMK y el CM y el CMK, pues eran 30 piezas y las piezas eran continuas. Aquí en la capacidad del proceso PP y PPK, lo que vamos a sacar es subgrupos cada cierto tiempo de piezas que vamos a medir del proceso hasta a complementar por lo menos 130 piezas medidas, ¿sale? Y vamos a hacer gráfica de promedios y de rangos con subgrupos hasta completar por lo menos 25 puntos evaluados, ¿sale? Si tienes 30, mejor todavía, ¿sale? Pero, pues, se analiza subgrupos de piezas para formar gráficas de rangos y promedios, ¿sale? Básicamente esa es la diferencia, ¿no? Es un estudio más largo, es un estudio con más piezas, y aquí ya estás armando subgrupos de piezas para formar gráficas de rangos y promedios. También tienes que analizar la estabilidad de las gráficas de rangos y promedios. También tienes que revisar si el proceso tiene un comportamiento normal, ¿sale? Si tu proceso tiene un comportamiento normal, estas fórmulas son las adecuadas para poder hacer ese análisis de control estadístico de capacidad de tu proceso. Si tu proceso, cuando hiciste el estudio de normalidad, resulta que no es normal, entonces tienes que ver cuál tipo de distribución es el que presentan tus datos, y en base a ese tipo de distribución de datos tendrías que hacer los cálculos de CP y de CPK, ¿sale? Para eso ya tendrías que utilizar más software para que puedas averiguar qué tipo de datos presentan tu información, ¿sale? ¿Qué tipo de distribución presentan tus datos? Yo tenía este software de QDAS, que es un software que lo hace de manera automática, te identifica el tipo de distribución y te hace los cálculos en base a ese tipo de distribución. Si no tienes QDAS, porque pues además creo que es de los softwares más caros que hay, a lo mejor el más común es un Minitab, pero Minitab no te lo calcula de manera automática. Tienes que pedirle al software de manera manual, tienes que teclear para pedir estudios de qué tipo de distribución presentan tus datos, y una vez que logras definir la distribución, entonces ya haces los cálculos de PP y PPK en base a ese tipo de distribución, ¿sale? Entonces, estas fórmulas que ves aquí, pues son para estudios de capacidad de procesos que presentan una distribución normal, ¿sale? Aquí también, bueno, vemos esa distribución, esa capacidad de proceso. Es una distribución pobre. El CP es de 1.03 y el PPK es de 0.97, ¿no? Entonces, esto está pobre. Como vemos, el ancho de la curva normal es igual al ancho de la tolerancia. Entonces tiene alto riesgo de sacar piezas fuera de especificación, ¿vale? Cualquier variación en la curva, pues va a arrojar piezas malas, seguro, ¿vale? Aquí, bueno, pues vemos también una gráfica del QStat y gráficas de X, de rangos y de promedios, ¿sale? En este caso, bueno, hay 30 puntos,
pero cada punto es el promedio de 5 mediciones, ¿sale? Es decir, 5 piezas medidas de un subgrupo nos genera, con esas 5 piezas sacamos el promedio y el rango, ¿sale? Luego hacemos otro subgrupo y así 30 subgrupos, y cada subgrupo es de 5 piezas, y tengo 30 datos, pues 3 por 5, 15. Aquí hay 150 piezas medidas, ¿sale? Aunque, bueno, pues solo estamos graficando promedios de, en este caso, de 30 puntos, ¿vale? Estas son algunas también de las gráficas que arrojaba el software para hacer el análisis de control estadístico de los procesos, y calculábamos PP y PPKs, ¿sale? Sí, también el mínimo aceptable para un PP, un PPK, es de 1.67 en la industria automotriz, ¿sale? Y conste que estoy hablando de PP y PPK, ¿sale? Si lo que quiero, ya liberamos el proceso en un PIPAP, bueno, pues aún así tengo que seguir haciendo estudios y seguir monitoreando y controlando mi proceso, ¿sale? Por eso se llama control estadístico del proceso, ¿sale? Entonces, para ya hacer el control de la capacidad del proceso en curso, pues entonces voy a hacerlo a través de un CP y un CPK. Si se fijan, las fórmulas siguen siendo las mismas, ¿no? El CP es la tolerancia entre 6 desviaciones, y el CPK, pues lo que resulte menor de estas fórmulas, ¿sale? Son las mismas fórmulas que veníamos usando para PP, PPK, CM y CMK, ¿sale? La diferencia ahora es que ya el proceso es un proceso en curso, es un proceso que ya está liberado, que está trabajando todos los días, a lo mejor 1, 2 o 3 turnos, ¿sale? Y entre estos días, entre estos turnos, pues pudiera haber muchas también posibles variaciones entre los operadores, el clima, la temperatura, etcétera, ¿sale? Y todas esas variaciones se consideran, pues, cuando haces este estudio. Y entonces aquí haces un monitoreo del proceso donde estás tomando subgrupos de piezas. Voy a decir, por ejemplo, cada 4 horas tomas 5 piezas, las mides y graficas un punto en tu gráfica de promedios y de rangos. Una vez que tengas por lo menos 25 puntos o 120 piezas analizadas, puedes hacer el cálculo del CP y el CPK. Pero ahora la desviación estándar ya no vamos a hacerla con la fórmula de la sumatoria de la raíz cuadrada de las xy menos el promedio al cuadrado entre n menos 1, sino que se utiliza una desviación estándar estimada con el promedio de los rangos y una constante de 2. Esta constante de 2 la vamos a obtener de tablas estadísticas y va a depender del tamaño de los subgrupos. Yo te decía hace un instante que, bueno, deberíamos de tomar a lo mejor cada 4 horas 5 piezas del proceso para formar un subgrupo, y entonces si yo estoy tomando subgrupos de 5 piezas, pues la de 2 va a ser de 2.33. ¿Sale? Si los subgrupos son de 3 piezas, pues la D es de 1.69, y así, pues, dependiendo del tamaño de tu subgrupo, pues es la D2 que vas a involucrar para calcular o estimar la desviación estándar para un CP y un CPK, ¿sale? Entonces, si hay diferencias, ¿sale? Además, decimos que el CP y el CPK es la capacidad que tiene mi proceso en el largo plazo. Y bueno, ahí hay algunas controversias, ¿sale? ¿Qué hacemos aquí para medir capacidad del proceso? Pues también medimos subgrupos racionales, tienes que determinar, o lo determinan en su plan de control. Ahí tiene que venir especificado de qué tamaño es ese subgrupo y con qué frecuencia vas a medir esas piezas, ¿sale? Eso lo vas a definir en el plan de control, ¿sale? Hay que considerar que, bueno, pues para el proceso de capacidad en curso, la capacidad del proceso en curso, pues vamos a considerar pues todos los turnos, cambios de personal, etcétera, ¿sale? Hay que hacerlo sin mezclar nidos o cavidades, ¿sale? Por máquina, ¿sale? Por nido, por máquina,
mínimo para poder hacer el análisis del CP y el CPK, tienes que tener gráficos XR con 25 puntos, ¿sale? Haces tus cálculos y el mínimo aceptable pues va a ser de 1.33. Y si esto se logra, bueno, pues decimos que tu proceso tiene una buena habilidad o una buena capacidad para fabricar piezas buenas y dentro de especificación, ¿sale? Yo lo que hacía era un resumen de solo de características críticas, ¿sale? Para auditorías, ¿no? Como te decía, pues yo estaba como responsable del control estadístico en mis plantas. Yo pedía o hacía en la planta de México, yo hacía este resumen de habilidades de cada máquina y las habilidades las reportaba de manera mensual, ¿sale? Y además esto era una hoja de Excel, ¿no? Entonces aquí tenía hipervinculado donde sea gráficas, le pico el botoncito y me arrojaba las gráficas de esas características críticas de cada máquina, de cada proceso, y pues podíamos ver el comportamiento de capacidades de manera mensual, y pues esto era prácticamente un archivo auditable, ¿no? Y evidentemente cuando el auditor veía un foco rojo o una celda en rojo, pues es algo malo, ¿no? Algo que está pasando, y pues teníamos que tener toda la evidencia de qué se hizo con las piezas del mes de mayo, por ejemplo, de este codo de la máquina de 17, de esta característica del ítem número 15 del dibujo, ¿no? Y teníamos que tener toda la evidencia y argumentos para decir qué pasó con las piezas de este mes, ¿no? De esta característica, ¿vale? Era algo auditable, ¿sale? Y bueno, pues como resumen, podemos decir que tenemos estos posibles indicadores, ¿sale? Que me arrojaba en este caso mi software del QDAS. El primero de ellos que vimos, pues es el CG y el CGK, donde evalúo la capacidad de, aquí dice del calibrador, básicamente es la capacidad de mi sistema de medición. En este caso, pues de la máquina de coordenadas, ¿sale? Si el CG y el CGK era mayor a 1.33, decimos, bueno, mi sistema de medición está bien. Luego tendría que hacer una capacidad de máquina tomando 30 piezas continuas. Analizaba si presentaban normalidad y hacía gráfico de valores individuales y rangos móviles para analizar el CM y el CMK. Si este CM y CMK estaba arriba de 1.67, entonces decía, bueno, pues tiene posibilidades el proceso, vamos a hacer ya un estudio más grande, ¿no? Y entonces, si este salía bien, pues nos lanzábamos ya a hacer un estudio más grande. Si salía mal, pues desde aquí corriges y no mides más piezas. Si no, te quedas con estudios pues, de tipo de CM, CMK, ¿no? Hasta que esto salga bien, pues ya puedes pasar a un estudio más grande de PIPAP, por ejemplo, liberación de PIPAP, 120 piezas, y estudias o calculas PP y PPK, ¿sale? Si nos da arriba de 1.67, pues el proceso está bien y es la liberación o la capacidad de proceso. Aquí le puse corto plazo, pero bueno, es cuestión de enfoques. Muchos lo clasifican esto como el largo plazo, pues porque estás estudiando con una desviación estándar calculada. Si esto nos da bien, pues procedemos ya a liberar el proceso y pues ya empiezas a producir, ¿no? A fabricar en tu día a día, y en ese día a día pues debes de estar monitoreando y controlando tu proceso a través de indicadores de CP y CPK, en donde el mínimo aceptable en la industria automotriz es de 1.33, ¿sale? Si eso nos da bien, pues decimos que pues, tu desempeño está adecuado, que es correcto y que tus piezas del muestreo que haces, pues los lotes están dentro de especificación y son piezas buenas, ¿sale? Y en el caso particular, este software nos daba algo que era el TP y el TPK, ya no lo da, ¿sale? Ya las últimas actualizaciones del QDAS ya no arrojaban TP y TPK, pero esto básicamente era lo mismo que el PP y el PPK, pero nos decía que el proceso era un proceso inestable, es decir, que había causas especiales involucradas en los datos que se tomaban para calcular ese indicador, ¿sale? Y el PO y el POK, pues es un cálculo que hacía este software especial
para hacer la capacidad de las tolerancias de posición diametrales, ¿sale? Entonces, es un desarrollo muy particular que solo lo he visto en este software de QDAS y también en el software que tiene Calypso, que es el de PyWeb. Tanto el QDAS como el PyWeb hacen el cálculo del PO y el POK. Minitab no lo he visto y algunos otros software tampoco he visto que hagan el PO y el POK porque es un cálculo diferente al CP y el CPK o el PP y PPK, ya que involucra dos variables, ¿sale? No es una variable lineal, sino es una combinación de dos variables X y Y para hacer un cálculo de posición diametral. Por lo tanto, la capacidad posicional del proceso pues también tiene un cálculo especial y solo he visto estos dos software que contienen este indicador de PO y POK. De esta manera, bueno, pues tenemos como resumen que pues tienes que primero controlar la capacidad de tu sistema de medición a través de estudios de CG y CGK. Después tendrías que controlar el ajuste de tu máquina con 5 piezas, mediciones en proceso, mediciones en línea. Si eso te sale bien, pues ya puedes hacer un estudio de CM y CMK para que si eso ya, hasta que te salga bien el estudio de CM y CMK de todas las características que quieres controlar, pues procedes a hacer ya un estudio más largo, ¿no? Un estudio de 120 piezas para liberar tu proceso, o si ya está liberado, pues entonces haces ya un estudio continuo, ¿sale? De el día a día, con cierta frecuencia, cada 4 horas o cada, como lo designe en tu plan de control, para hacer un estudio de CP y de CPK o de un estudio de capacidad de un proceso en curso, en donde para el CP y el CPK, si tienes 1.33, podríamos decir, pues ya es algo aceptable, ¿sale? Y si esto se logra, bueno, pues entonces podrías tener piezas dentro de especificación y podrías ser considerado un buen proveedor de las piezas que estés entregando a tu cliente, ¿sale? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dejo micrófonos abiertos, no sé qué les ha parecido. A lo mejor me fui muy rápido, pero bueno, pues hay que considerar que es un webinar. Casi me aventé una hora hablando de esta presentación. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas, muchachos? Hola, buenas noches. ¿Me escuchas? Bueno, si no tienen dudas o preguntas. Te están hablando. Por Hola, ahí hola. veo una manita levantada. Regina te Sí, está ¿qué hablando, dice? ¿escuchas? ¿Ahí me escuchas? Regina. No sé si pusiste algo en el chat, Regina. Sí. Eh, Dame un segundo, Creo que déjame le me está hablando contacto con el ingeniero Juan porque creo que se quedó sin audio. No te... ¿Ahí me Sí, escuchas? sí, dime, Regina. Hola, buenas Ya te noches. escucho. Bueno, Buenas perdona, noches. se registró la junta con el nombre de una de mis hijas. Soy Adriana Riola. Yo tengo una duda con respecto a mi sistema de medición. En mi trabajo, Ajá. nosotros lo único que medimos es el ancho de una pieza. Solamente hacemos la medición de ancho. Pero yo no he podido entender por qué establecieron ciertos rangos para mi proceso es corte de cintas. Entonces, las cintas son diferentes, podemos cortar muchos rangos de cintas, muchas mediciones. Y en algún momento alguien estableció en mi sistema de medición una tolerancia. ¿Eso sí es viable? Para estar ciertas cintas o de ciertos anchos de las cintas. Nada más se puede establecer ese sistema de medición. No sé No si alcanzo a entender muy bien tu duda. Tu duda es saber si acomodaron bien la tolerancia o si tienen que medir ese ancho. No entiendo bien.
Sí, si acomodaron bien la tolerancia o si yo debo de medir todos los anchos, o sea, de todo, es que tengo muchos números de parte y son muchas anchos de cintas. Entonces, lo único que nosotros registramos en una gráfica de rangos y promedio solamente son ciertos anchos de cinta. Esa es mi pregunta, si es correcto eso. No estoy muy seguro, pero a ver, déjame ver si entiendo un poco. Tú fabricas cintas y de estas cintas les miden el ancho, ¿sale? Y ese ancho deberías de tener una especificación por parte de tu cliente, pues para definir, tener esa tolerancia, ¿sale? Solo así, si tuvieras una tolerancia, es como podrías hacer un control, ¿sale? Y quisiera pensar que este ancho es una característica crítica de estas cintas. Entonces, al ser una característica crítica con cierta tolerancia, pues es la razón del por qué están haciendo estos gráficos de promedios y de rangos. Lo correcto para hacer gráficos de rangos y promedios o de promedios y rangos es que tomes a lo mejor un subgrupo de piezas, ¿sale? Eso lo va a definir en tu plan de control, que tienen que tomar a lo mejor, no sé, algo casi normal en la industria de donde yo vengo, de la automotriz, pues es tomar tal vez 5 piezas cada 4 horas. Si un turno es de 8 horas, pues tomas piezas al inicio y a medio turno, ¿sale? Para asegurarte y monitorear que tu proceso sigue fabricando las piezas dentro pues de una variación establecida, ¿no? No tanto dentro de la tolerancia, sino dentro de los límites de control calculados para esas gráficas de control. Si eso se da de esa manera, entonces decimos, pues el proceso puede seguir corriendo. Si tienes alguna anormalidad en tus gráficos de control, puntos fuera de los límites, corridas, tendencias o adhesiones, entonces decimos, pues hay causas especiales. Habría que analizar por qué se dan esas causas especiales para mejorar o corregir tu proceso, si fuese el caso. No sé si esto responde tu pregunta. Sí responde mi pregunta. Es que yo pensé que dejaban como que fuera ciertos anchos de cinta, pero no, mira, mi tolerancia dice que son para cintas con tolerancia mayor de 0.12 milímetros y menor a 0.25 milímetros del ancho de una cinta. Si cabe dentro de esas mediciones, es como nosotros vamos tomando muestras. Y lo vamos tomando así como tú me dices, a través de primero o segundo turno, porque no todas las cintas caen en esos rangos. Pero nosotros, Ok. bueno, lo que a mí me explica un gerente es que nosotros nada más podemos, lo que me decía, me dice, es que estos anchos de cintas o estas tolerancias son las que nosotros podemos comprometer más el proceso. Ya una cinta más pequeña es muy difícil tener el ancho específico. Entonces, esa era mi duda. Ok. Bueno, pues Ok. espero haber respondido tu duda. Muy bien. También comentaste que ¿Qué más? en el Minitab también podemos hacer esos gráficas de el CMK y el CGK. Bueno, aunque yo nada Sí, más claro. ocuparía Vernier, porque nada más usamos Vernier para medir anchos. No usamos otro Ajá, equipo. ajá. Sí, por supuesto, con el Minitab también puedes hacer los gráficos de CG y de CGK. Prácticamente, déjame compartir de nuevo la gráfica, ¿sale? Es, no sé, ahí estoy compartiendo, si están viendo mi pantalla o no. Sí, sí se ve.
Si se ve, es esta, Sí, ¿sale? Esta sería la gráfica de Minitab, ¿sale? Este es el resultado que te da Minitab, ¿sale? Tendrías que irte en Minitab a estadística, estudios de Gauge Study, estudios de Gauge, y luego ya Ajá. buscas ahí estudios de tipo 1, CM y CMK, y pues alimentas ahí tus datos. Cuando tú le das ahí OK, pues lo que te arroja como resultados es precisamente esta imagen, ¿no? Esta gráfica. Y lo que tendrías que poner atención es en este CG y SGK. no estamos viendo la gráfica que me están mostrando. Ah. ¿Sí se ve? Bueno, no sé, yo no la veo, no No, sé si alguien no más se la ve. puede ver. ¿No se ve? A ver, espérame. Estoy aquí. Le doy compartir. Y sería esta. Ahí ya Ah, se puede ok, ver. sí, Sale. Este es el resultado que Minitab te va a arrojar. Y lo que tienes que poner atención, pues además de los puntos que no estén fuera de los límites de estas líneas rojas, pues es en este resultado de CG y CGK. ¿Sale? ok. Bien, muchas gracias. Sí, no, a tus órdenes, no hay de qué. Más preguntas, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Qué les pareció esta sesión de webinar? Oye, pues muy interesante, no sabía que existía todos esos estudios para realizar el análisis de nuestro sistema de medición. Yo nada más conocía CPK y PPK, que es lo único que nos preguntan los auditores. Sí, cuando te están auditando estadística, pues es a lo que te van a preguntar, ¿no? CP, CPK o PP y PPK. Pero no es lo único, ¿no? Y yo también cuando inicié en la industria, pues pensaba que eso era un estudio de 30 meses, era el CP y el CPK, cuando no necesariamente, ¿no? Ya que me hice mi certificación como Black Belt, bueno, pues aprendí un montón de cosas y más cuando lo estuve aplicando dentro de la empresa para la que trabajaba y pues yo solito me eché esa responsabilidad de el control estadístico, pues porque yo fui el que promovió la compra del software y se hizo una inversión muy, muy fuerte de este software para todas las plantas del grupo de donde trabajaba. Y pues por lo mismo, pues yo me sentía responsable de que tenía que hacer que esto funcionara bien, ¿no? Y pues me empecé a meter a todo este tema pues de la estadística, ¿sale? Rigoberto Briones, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi amigo? Por ahí veo que levantaste la mano. ¿En qué te puedo servir? Tal, ingeniero? Buenas noches, primero que Buenas nada. noches. Sí, mire, ahorita viendo lo que es el estudio tipo 1 de medición, eh, a donde voy es, yo me encargo de la adquisición de los fixtures de SPC. Nuestra planta se dedica a hacer lo que son las lámparas y los fixtures, más que nada lo que evaluamos ahí es lo que es el control del gap y del flush. Obviamente, Sí, cuando conozco. nuestro proveedor nos dan los fixtures, yo le solicito un estudio de RIR, pero ahorita Ok. viendo esta presentación, veo que existe un estudio tipo 1. No sé, corríjame si estoy mal, pero con este estudio podemos evaluar la repetibilidad antes que nada de hacer el estudio de RIR en algún punto en específico o cómo lo puedo confirmar así a corto plazo antes de empezar a que se haga un estudio de repetibilidad, Inge. Excelente pregunta, Rigoberto. Me gusta cómo estás pensando y analizando precisamente eso. Y esa es la razón del por qué se llama estudio de tipo 1. Es el primer ¿Ok? estudio que se debería de realizar, ¿sale? Esto no viene en el MCA, ¿sale?
no viene como un análisis del sistema de medición, aunque sí lo estás analizando, pero la norma americana no lo contempla. Sí, no había Sin notado. embargo, sí, no. La BDA sí lo contempla y es una, digamos, exigencia de la BDA para el análisis del sistema de medición. Y el primer estudio que te dice, pues hace el estudio de tipo 1, un análisis de CG y CGK, porque quizás es lo más fácil y lo más rápido. ¿Para qué le inviertes tiempo a un R&R si de una manera más rápida, más temprana, puedes saber si te va a funcionar o no? Y este estudio te da el CG, que es prácticamente el valor de la repetibilidad, ¿sale? Una repetibilidad en el corto plazo de una manera rápida. Inclusive, yo los llegué a hacer inclusive hasta con 30 mediciones, ¿sale? Ni siquiera me llegaba a las 50. Si con 30 mediciones me doy cuenta que ya está mal, ¿para qué sigo midiendo? Si ya está mal, ¿sale? El medir más veces no me lo va a hacer mejor, ¿sale? Me lo va a hacer más confiable y me va a decir confiablemente está mal, pero si desde una temprana etapa me puedo dar cuenta de que pues esto ya está torcido, está mal y no repite, pues no le sigo metiendo más tiempo bueno al malo, ¿no? Entonces, analizo qué es lo que está mal, por qué no repite, tomo acciones, corrijo y vuelvo a repetir el estudio, ¿sale? Con pocas mediciones, a lo mejor con 30 ya son suficientes datos para sacar un CG, un CGK confiable, ¿sale? Y es el primer estudio, pues, que se debería de hacer. Ahora bien, tú me dices que estás de responsable de la compra y la adquisición de estos fixtures de SPC, en donde checas el enrase y la holgura. Entonces, yo también, cuando estuve en mi negocio anterior de DT Technics, pues nos dedicábamos a hacer también estos gauges, y parte de lo que ofrecíamos como un plus a nuestros clientes era que te lo entregaba con ese estudio de CG y de CGK, ¿sale? Porque tú me dabas una pieza como cliente y con esa, pues yo revisaba, ¿no? Obviamente tenía que hacer la correlación con la máquina de coordenadas, ¿sale? ¿Quién te va a dar el valor verdadero? Pues otro equipo de mayor exactitud. Ese otro equipo, pues es la CMM, ¿sale? Y con eso haces la correlación para darle esta medida de referencia que dice aquí, ¿sale? En cada gap, o en cada enrase, o en cada holgura, mides con la máquina de coordenadas la pieza, y ese mismo resultado, pues es el que deberías de tener con el gauge, Ujú. ¿sale? O con el gauge que estás comprando. Entonces yo alimentaba toda esa información en la estadística para yo mismo comprobar si le iba o no a servir a mi cliente, ¿sale? Y desde antes de entregárselo yo ya sabía si funcionaba bien o no. Inclusive yo puedo decirle, oye, funciona bien en este 80%, pero tengo problemas con este por la resolución o por la exactitud de mi instrumento, ¿sale? A lo mejor había que hacerle un offset, y hasta ahí mismo puedes decir, si el CGK me da mal, esto es casi muy fácil corregir el CG y el CGK. El CG no, porque es repetibilidad, ¿sale? Pero el CGK es casi muy fácil con un offset que le hagas al instrumento de medición. Le sumas o le restas para llegar al valor exacto que te da, por ejemplo, la máquina de coordenadas. Pero la repetibilidad no es tan fácil de corregir, ¿sale? Es ver por qué no te está repitiendo el mismo valor cuando mides la misma pieza n cantidad de veces, y eso pudiera deberse a varios diferentes factores del dispositivo. ¿Sí responde esto a tu pregunta, Rigoberto? Sí, claro, muy claro. Ok, qué bueno. Muy bien. ¿Más preguntas, muchachos? Gracias. ¿Dudas, preguntas al respecto de los temas que vimos? Veo que, bueno, creo que les hizo más novedad este estudio de tipo 1, el estudio que se le hace al sistema de medición, ¿sale? Es una herramienta muy, muy buena. Yo, en cuanto la aprendí, la conocí, la pude aplicar,
y más que aplicársela a un calibrador o cosas por el estilo, la aplicaba a sistemas más complejos de medición, como puede ser la máquina de coordenadas, como puede ser un escáner o un brazo articulado, o inclusive lo podía aplicar a probadoras de fuga y me daba resultados más confiables y más rápidos, ¿sale? Me funcionaba mucho mejor este estudio, ya que un RIR implica 90 mediciones, 3 operadores, 3 intentos, es más difícil, es más tardado, ¿sale? Y con este estudio, de una manera rápida y temprana, puedes darte cuenta de si tu sistema de medición va a funcionar o no. Si no funciona, dices, pues, ¿para qué hago el RIR? No está jalando. Antes de hacer el RIR, me dedico a aplicar acciones correctivas para que funcione correctamente y el RIR garantice que va a salir bien, ¿sale? Pero te diré que, por ejemplo, en la CMM, una vez que yo ya hacía este estudio, ya no necesitaba hacerle RIR, porque además la máquina de coordenadas es un sistema automático, no implica la reproducibilidad, no importa quién mida la pieza. Al correr programas, pues la persona no mide, sino lo que mide es la máquina. La persona lo único que va a hacer es colocar una pieza en un dispositivo de medición. Entonces, realmente no había una reproducibilidad en equipos automáticos, ¿sale? Y lo mismo puede ocurrir con equipos, por ejemplo, un durómetro. También ya hice varios estudios a durómetros y todos me arrojan repetibilidad cero, ¿sale? Evidentemente aquí en el durómetro, pues es un equipo de pruebas destructivas y hay que hacerle un estudio especial de ANOVA, ¿sale? Eso ya lo vemos en otro webinar de estudios de MCA, ¿no? Pero esto es lo que traigo para la sesión de este día en cuestión de los indicadores de capacidad estadística que se puede aplicar tanto al sistema de medición, primero que nada, una vez que la capacidad de tu sistema de medición has garantizado que es aceptable, entonces procedemos a hacer la capacidad ya sea de la máquina o de tu proceso o de la planta, ¿no? Pero lo primero que nada es garantizar que el sistema de medición funciona muy bien y este estudio es una maravilla, créanme. A mí me sirvió de mucho y lo apliqué en las máquinas de coordenadas. Javier Silva, hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo servir? Veo que levantaste la mano. Hola, Inge. Sí, bueno, mi duda es más que nada sobre todo para, bueno, para piezas que que llevan un suaje. Como tal, bueno, yo he tratado de hacer bueno, yo he hecho ese estudio, pero la verdad nunca me da, ya que se mide con láseres, pero sí yo siento que depende mucho del suaje, como quedan gajos grandes y pequeños, no sé, no siempre va a ser exactamente en ese punto. Trato de alinear el método para que sea de la misma forma, pero no siempre da lo mismo. En ocasiones sí y a veces no. Influye en que son micrómetros, bueno, láser. Influye un poco el láser definitivamente, ¿sale? Eso es lo que te está diciendo. El resultado es que a lo mejor el láser no es el equipo para medir eso, ¿no? Recuerda que en metrología tenemos una regla que nos menciona el MCA, en donde el equipo debe de tener una resolución 10:1 con respecto a la tolerancia, ¿sale? Si la tolerancia que tú vas a medir es pequeña, quizás el láser no es el instrumento adecuado. Los escáneres láser, los actuales, los más nuevos, tienen una resolución creo que de los mejorcitos actualmente andan por ahí de las más menos 20 micras, ¿sale? Eso significa que la tolerancia que podría medir esto, tomando esta regla del 10:1, si hablamos de más menos 20 es 0.4, ¿sale? De micras, y eso nos lleva a una tolerancia, pues, prácticamente de 4 décimos de tu pieza, ¿sale? Si la tolerancia que vas a medir es de 4 décimos, pues el escáner
láser podría ser una solución, salvo los estudios que hagamos, ¿sale? Pero si tu tolerancia es menor de 0.4 y lo estás haciendo con un escáner de esta resolución de más o menos 0.02, pues seguramente ya está fuera de este rango del 10%, ¿no? Porque si tu tolerancia es de 0.1 y quieres aplicar una medición de escáner que tiene una resolución de 0.04, pues ya no se cumple ese 10:1 y desde ahí ya estamos viendo que podría no ser adecuado. Cuando haces la medición y sacas tan solo el puro CG y te da abajo de 1.33, pues es una evidencia estadística de que no es el instrumento adecuado, ¿sale? Si sí se cumple la tolerancia y la resolución del instrumento, pues quizás tendríamos que jugar un poco con la sujeción, el dispositivo y cómo estás escaneando, ¿no? Puesto que no te está repitiendo. El CGK es un indicador de la repetibilidad. Y si no te repite aquí en un RYR, tampoco te va a repetir, ¿no? Sobre todo por menos si metes más operadores que van a medir posiblemente diferente. Entonces, eh, pues los números son duros, ¿no? Y si el CG y el CGK te salen bajos, significa que no está repitiendo correctamente y que a lo mejor no es el instrumento adecuado para medir lo que quieres medir. ¿Sí responde esto a tu pregunta, Javier? Sí, Inge, sí, ya queda más claro. ¿Qué tolerancia tienes Gracias. en ese SWAG? Es tiene más, me parece que tiene menos 0.15 más 0.47, más o menos. Que ya hablamos como de 5 décimos, casi 6. Es ¿Sale? correcto. Entonces tu tolerancia que debes de colocar aquí en el software debería ser pues toda la tolerancia de el punto 57, ¿no? Y podría decirte por resolución del instrumento, sí debería de ser capaz. Tal vez habría que analizar un poco cómo estás, tu método de escaneo, para poder digitalizar esa pieza. Además de que pues tienes que repetirlo, es algo tardadito, ¿no? Escanear 30 veces la misma pieza para calcular el CG y el CGK, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que tenemos que hacer como metrólogos, ¿sale? Ok, muchachos, ¿más dudas o preguntas al respecto? Bueno, Bueno, pues si no tienen... sí, claro, dime. otra pregunta que, por ejemplo, si tengo celdas de Sí. carga, em, dispositivos de medición en línea, y les hago ese estudio, no es necesario que yo, bueno, es necesario que yo forzosamente haga un RIR o puedo argumentarlo en una auditoría con un estudio tipo 1. Excelente pregunta. Este estudio de tipo 1 no te va a arrojar reproducibilidad, ¿sale? Es decir, no te va a arrojar la variación que te den los operadores. Sin embargo, cuando tú haces un estudio de RYR en equipos que utilizan celdas de carga, en mi experiencia, la reproducibilidad es 0, ¿sale? Es decir, que estos equipos, por ejemplo, una máquina universal, ¿sale? Que haces pruebas de tensión o de compresión, utilizas las celdas de carga. Yo he hecho varios estudios a estas máquinas, estudios de RCRs que me han pedido porque son especiales, ya que son estudios de equipos de pruebas destructivas, deforman la pieza y no puedes hacer un RYR tradicional, ¿no? De variables, sino que haces un RYR de pruebas destructivas o también se les conoce como no replicables, ¿sale? Paradójicamente.
Entonces, he hecho algunos estudios a estas máquinas que utilizan celdas de carga y la repetibilidad sí me da un resultado, un porcentaje. En todos los que he hecho me da abajo del 10%, me da muy bien, pero la reproducibilidad siempre me da 0. Eso significa que este sistema de medición no tiene influencia del operador, ¿vale? Por lo tanto, creo que un estudio de tipo 1 podría sustituir el estudio de R&R, ¿sale? Ya que no hay una reproducibilidad previo hecho este análisis, ¿sale? Donde tú tengas a lo mejor un estudio previo de R&R con un resultado de reproducibilidad 0, y dices, bueno, pues no me da una reproducibilidad, por lo tanto no hay influencia del operador, y por lo tanto a lo mejor un estudio de tipo 1 podría sustituir el estudio de R&R, que me toma más tiempo, me da más gasto, tengo que meterle más piezas y operadores que no hacen influencia. Entonces, con un solo operador, tú podrías hacer un estudio de tipo 1 y te va a arrojar este resultado también de la repetibilidad y te va a garantizar si además tu celda de carga es exacto. Estás involucrando aquí, diría yo, 2 estudios, ¿no? El de variación, de repetibilidad, y el de localización, que es el estudio del sesgo, ¿no? Del bias. Entonces creo que este estudio te hace el 2 por 1, ¿no? Que tendrías que hacer con estudios independientes de MCA que te van a tomar más tiempo. Y sí, para una celda de carga, esta sería una excelente opción. Yo lo utilizaba mucho, más que con las celdas de carga, porque esas no estaban a mi cargo. Lo utilizaba con probadoras de fuga, con máquinas de medición por coordenadas, con durómetros, y básicamente era lo que yo lo usaba. Lo puedes usar casi con cualquier instrumento de variables, eso sí. Calibrador, micrómetro, etcétera. Pero eso sí me pedían reproducibilidad y sí tienen influencia del operador, entonces sí, ahí hacía RCRs. Pero también lo puedes hacer para ese tipo de instrumentos. ¿Sale? La cosa es que lo tengas definido en tus manuales, en tus procedimientos, y estén aceptados por tus clientes también. ¿Sale? Si eso lo llegas a lograr, pues puede funcionarte mucho mejor, diría yo, un estudio de tipo 1. A mí me gusta más, es más rápido y te da información más digerible, de más valor, creo yo. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Más dudas? ¿Más preguntas? No dije ninguna. Muy bien, muchachos. Pues si no tienen más dudas o más preguntas, pues con esto pues termino la presentación. Muchas gracias por su participación. No olviden buscarnos en nuestra página web. Aquí en esta diapositiva está el QR de nuestra página, que es www.foodmec.com.mx. Así nos encuentran en la web o en nuestras redes sociales. En LinkedIn me encuentran como Juan Esquivel. Y pues también muy seguido subo alguna información técnica en nuestra red de LinkedIn, en nuestros grupos de WhatsApp, también en nuestra página web. Van a poder encontrar información técnica, también información de nuestros cursos y de los posibles webinars a futuro que vamos a ir realizando, donde damos este tipo de información técnica muy, muy particular que no la encuentras en cualquier lado. Entonces, no olviden seguirnos, estamos a sus órdenes para cursos, dudas, consultorías. Pues me encuentran aquí como Juan Esquivel, @foodmec.com.mx, ese es mi correo, y mi número de contacto es, este número está mal, es el 844-610. Es el 844-610-4458, ¿sale? Déjenme corregir este número porque esto está mal. Es
844-610-4458 es mi número de WhatsApp. Y mi otro correo es contacto@foodmec.com.mx. Ahí nos pueden localizar. Dudas técnicas o consultorías rápidas de teléfono, me pueden escribir un WhatsApp o un correo y a la brevedad posible yo contesto todos, ¿no? Para dudas técnicas de este o algún otro tema de mi dominio, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por estar aquí en este webinar. Y pues con esto pues cierro la sesión del día de hoy. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en nuestro próximo webinar, que seguramente haré uno en el mes de marzo, ¿sale? Saludos y hasta la próxima. Buena suerte. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Buenas noches.